contacto con Diego Laboceta, él es analista político, para que nos cuente un poco cómo se va rearmando este nuevo panorama latinoamericano con la asunción de Lula, con la relación con el presidente Alberto Fernández. Buen día, Diego, buen año también, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos, buen año. Pero muy bien, bueno, te saludamos con Marcos. Queremos saber un poco, hoy estábamos hablando temprano sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández diciendo que Lula era como el Perón brasilero, como que iba a haber una buena sintonía política y económica entre ambos países. ¿Vos cómo lo ves? Bien, la coyuntura que lo agarra a Lula, en términos de las necesidades de Brasil y el contexto global, serían de perspectivas buenas. Hay que ver cómo se desarrolla la guerra en Europa, ¿no? Pero todo lo que es el mercado global se ha estabilizado y en los próximos años ascendiendo. Y con Brasil, en términos generales, con las mismas circunstancias, estaría agarrando todo un desarrollo de crecimiento para los próximos 4 años. Eso le ayudaría a sus cuentas públicas. Uh-huh. Y acá a nivel nacional, ¿cómo nos impactaría a nosotros, más allá de la situación de Brasil en particular? ¿Tiene algún impacto directo para nuestro país? Total, directo. Brasil es el primer comprador de la Argentina en todo. La Argentina tiene una economía que se llama de frontera, o sea que sus principales exportaciones son a los países de la región. Entonces, que el principal motor de Sudamérica, porque Brasil es el 50% del PBI de América del Sur. Sí. Que esa economía esté vigorosa, tracciona totalmente a las exportaciones. Exactamente. Y acá, por ejemplo, en Argentina, ¿qué es lo que consumen los brasileros? ¿Qué tipo de industria consumen de Argentina? No, todo, tanto metal mecánica como agro. Ajá. Pero sí, está muy balanceado la balanza comercial con Brasil. Ellos la tienen positiva, o sea, nos venden más de lo que le compramos, pero la canasta de exportación es muy amplia, es muy diversificada, por esa característica de economía de frontera que tiene Argentina. Claro, claro. Diego, ayer estaba viendo también lo que es la grieta, digo, no es algo solamente argentino. Veíamos que también Bolsonaro no fue a entregarle la banda presidencial a Lula, como pasó acá entre Cristina y Macri. ¿En qué situación se encuentra el país en este momento con tanta polarización? Bien, la grieta nuestra está muy asociada en términos económicos de cómo manejar la macroeconomía, ¿sí? Porque la restricción que tiene la Argentina en su macroeconomía son los dólares, históricamente. Entonces, cuando crece demanda muchos dólares. Esa característica de comportamiento llevada a Brasil es la violencia. O sea, ellos no saben cómo resolver la violencia como nosotros no sabemos cómo resolver los dólares que nos faltan para la economía. Sí, o la inflación también. Sí, bueno, que la inflación es la consecuencia, es la fiebre. La infección sería la causa, es justamente la no generación de dólares. Entonces, traspolándolo a Brasil, en Brasil el inconveniente es la violencia. Hay mucho tema racial, étnico. Por su origen como imperio, porque muchos años estuvieron en esclavitud, y eso no lo pudieron solucionar. Entonces, en ese punto es donde tienden a generar la grieta los brasileños de cómo manejar en términos de violencia, si con inclusión, si el problema es desarrollo, y bueno, ese es el gran desafío que tiene hoy la gestión de Lula, ¿no? Porque con Bolsonaro se profundizó eso, lamentablemente. Vos sabés que estábamos leyendo los títulos de hace media horita atrás. Por ejemplo, uno de los primeros decretos que firmó Lula fue justamente para frenar con el tema de la venta de armas que había promovido de alguna manera la gestión Bolsonaro. Digo, ¿Bolsonaro entendía que la resolución del conflicto también era a través de las armas o de armar a la sociedad? No sé cómo viene ese tema en particular socialmente en Brasil, pero digamos, no es raro, digamos, que se organice todo, porque el problema no es las armas,
sino el problema es su uso y qué potencia tienen. Entonces, no sé en lo particular qué habrá avanzado Bolsonaro para que Lula rápidamente salga con una medida así. Uh-huh. Diego, tengo una consulta con respecto a Alberto Fernández y Lula. Veíamos la foto ayer en la asunción del presidente de Argentina con Lula da Silva. Sabemos que cuando fue electo, Alberto fue rápidamente a saludar a Lula. ¿Qué puede llegar a generar en cuanto a confianza y a votos Alberto Fernández con estas fotos con Lula da Silva? Bueno, en votos no sé, porque el tiempo para elecciones es muy corta. Sí, en términos de confianza, en función de la coyuntura económica muy difícil que tiene Argentina. ¿Sí? Recordemos lo que vos destacabas recién. Alberto es electo presidente, Lula estaba preso, condena que después la Corte Suprema anuló por indebido proceso. Gana Alberto, se toma el avión y va a la cárcel a verlo a Lula, hoy presidente. Entonces, ese acercamiento tan profundo, esa concepción tan profunda que tienen uno sobre el otro, va a facilitar mucho que el Brasil tenga señales de contención y de confianza hacia la Argentina. Y eso en los mercados de capitales pesa mucho. Porque, recordemos como hablábamos antes, Brasil es el principal comprador de la Argentina en todo, tanto en mecánica como en agro. Uh-huh. Diego, te cambio de tema, te traigo nuevamente a nuestro país, tema sequía, campo, dólares, te leo sí. 3 oraciones de lo que fue una entrevista que dio el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, a La Nación. Sí. Dijo que en el gobierno son conscientes de que por el efecto de la sequía que impactó fuertemente en el trigo y otros cultivos extensivos, podrían ingresar menos dólares al país. Digo, sí. Yo te escucho a vos diciendo la fiebre es la inflación porque faltan dólares y leo estas declaraciones de Bailo y digo, bueno, ¿cómo se viene el 2023? Con 17.000 millones menos de exportaciones por falta de granos. La Argentina tenía previsto exportar por 54, 55 mil millones en granos, ¿no? Uh-huh. Y ahora va a exportar por toda la sequía. Tercer año de sequía, 17.000 millones menos. Uh-huh. ¿Y no hay algún sector que pueda suplir de alguna manera esta falta o esta sequía que está atravesando el campo? Digo, ¿no se puede potenciar otro sector? ¿No se puede pensar de otra manera, salirnos del esquema campo del que vivimos históricamente? Sí, eso se llama vaca muerta. Es la gran perla que nos puede sacar de este proceso macro tan complicado que tenemos. Uh-huh. El vaca muerta, el complejo, ¿sí? Toda la zona bien madura se llama, la producción generaría en Argentina un balance comercial positivo de 30.000 millones de dólares al año. Uh-huh. Esa es la gran esperanza de cómo estabilizar la macro argentina. ¿Y esa esperanza en qué situación está? No, le falta. Recién están conectando el gasoducto, que hay que ver para este invierno. Todo el mundo prevé que no creen que llegue a este invierno, pero el invierno 23. Claro, es como una vaca muerta, es como la gran promesa, digo, pero está todavía... Y le falta un poco, pero estamos más cerca que antes. Uh-huh. Y es la gran promesa porque es la generación genuina de dólares que es lo que nos genera la Argentina. Claro. Diego, ¿qué año nos espera? ¿Qué vislumbrás vos en cuanto a la política, en cuanto a la economía? Estamos iniciando un año electoral donde empezamos a ver, quiénes se van posicionando como precandidatos para la provincia, para el país también está un poco confuso todavía, pero ¿qué es lo que vos ves? A ver, en términos económicos, un 23 muy parecido al 22 y finalizando el 23 algo más complejo, porque la inflación alta del 100% por segundo año consecutivo va a ir perdiendo la sociedad más capacidad de consumo, con lo cual en ese sentido no va a haber muchas variables, vamos a estar tan inestables como fue el 22. Y en términos políticos es una gran caja de Pandora, ¿no? La oposición estaría mucho más posicionada respecto a volver a hacer gobierno, hay que ver cómo y con qué formato, y el oficialismo está muy complicado para repetir.
para volver a ganar y continuar. Esa es la foto general. Pero bueno, esto es política y todo puede ocurrir. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Sí, de Pero hecho, esa es la foto general. Sí, de hecho estamos muy acostumbrados, Diego, al cambio nosotros, a que esté todo como en un constante péndulo, digo, de ir de un lado para el otro. Veremos qué es lo que nos depara este 2023. Y ese péndulo está basado en fracasos, lamentablemente. Viene un proceso político que termina fracasando. Fracaso significa no generarle mejoras al pueblo, por H, por B, por J, no importa por qué. Pero no, la sociedad no está mejor. Cambia el criterio político y ese criterio político tampoco lo trae. Entonces vuelve a cambiar y bueno, en este caso hubo pandemia por medio y destrozó todo, es algo totalmente disruptivo, es un tsunami, una inundación enorme y bueno, cuando se va el agua te trae las consecuencias que es lo que estamos viviendo hoy. Sí, totalmente. Igual no son las mismas consecuencias las que quedaron acá en Argentina que las que quedaron en Chile, en Brasil, en Uruguay, o no comparándonos con países europeos, sino con nuestros vecinos latinoamericanos, donde ellos no sufrieron las mismas consecuencias que nosotros. A nosotros evidentemente nos agarró un poco más en una situación un poco más compleja. La Argentina estaba mucho más vulnerable, totalmente mal parada en términos económicos, y encima se vino la pandemia y con guerra atrás, o sea, peor no podía haber sido el escenario en estos 3 años, ¿no? Sí, absolutamente. Diego, te hago la última. Hablabas de una retracción en el consumo por parte de la gente. Digo, la inflación crece, uno va achicando un poco los gastos. ¿Qué nos espera para esta temporada de turismo? No, la temporada, las expectativas son muy buenas, pero estás hablando de que solo te va a consumir un 10, un 15, un 20% de la sociedad. O sea, claro. ya somos tantos, digamos, en casi 50 millones de argentinos. El 10% de 5 millones que consumen. Esos 5 millones te llenan restaurantes, se te va de vacaciones, te consume. La expectativa es buena. El tema es el resto, ¿no? Claro. Cómo va a consumir, cómo se va a posicionar ante la crisis que va a ser, digamos, que esta agonía se va a ir estirando en el tiempo. Sí, totalmente. Uno por ahí sale en el verano y se encuentra con los restaurantes llenos o con el carnaval. Ojalá que tengamos muy buena concurrencia. Y dice, bueno, entonces, ¿dónde está la retracción del consumo? Pero claro, vos decís, es el 10% de la sociedad la que sale a gastar. Exactamente. Entonces, el promedio, si uno no focaliza bien y analiza bien, el promedio termina falso. Porque ahora tenemos 3 pollos, vos comés 2, Marcos come 1 y yo no como. El promedio nos da que todos comemos, pero yo no estoy comiendo, yo me muero. Claro, me enfermo. O sea, por eso hay que saber focalizar muy bien el análisis cuando se habla de promedio. Entonces, este es el caso. Acá tenemos un 10-15% de la sociedad que te va a consumir y te llena todas las plazas hoteleras. Claro, y por detrás, bueno, está obviamente millones y millones de personas que la están pasando mal o que están llegando justo o que no están llegando a fin de mes con un salario que también es consumido por la inflación. En el mejor de los casos, está llegando justo. Diego, te agradecemos muchísimo el tiempo. Bueno. Volvemos a hablar la semana que viene. No, hablamos la semana que viene. Saludos a todos. Un abrazo. Ahí pasaba Diego Laboceta, que es nuestro amigo columnista que analiza un poco lo que es la política, la economía y qué nos espera. Bueno, por un lado, nuestra relación con Brasil. Dice que un socio económico muy, muy importante para Argentina y para toda Latinoamérica. Y por otra parte, ¿qué es lo que va a pasar en este 2023? Año de elecciones, año de que hemos cerrado con un 100% de inflación, una locura. Bueno, más o menos dice que el 2022 y el 2023 van a ser muy parecidos respecto de la economía. 36 minutos de las 8, vamos a escuchar un poco de música y volvemos acá en el radar.